Bienvenidos a The Kili Talks, un espacio que hemos pensado, ideado, creado desde la agencia con mucho cariño, con mucho amor, porque al final lo que queríamos es ofrecer, compartir historias que para nosotros son inspiradoras y que tienen que ver con este concepto que tanto nos motiva y que al final es nuestro día a día, que es la comunicación. ¿Qué queremos compartir? Pues precisamente esto, ¿no? Perfiles, historias de personas que a través de sus experiencias, de sus situaciones, de sus proyectos, pueden explicarnos situaciones diferenciales en el campo de la comunicación. Y cuando pensábamos, a ver, ¿con quién podríamos arrancar esta experiencia que tanta ilusión nos hace al equipo de Kilite, que nosotros mismos somos comunidad, ¿no? Nos llamamos The Kiliters por esto, porque somos apasionados de la comunicación? Nos vino a la mente una persona muy querida que es Carlos Llibre. Carlos, tuve la ocasión y la suerte de conocerlo por otras experiencias pasadas y acordamos todos y entendimos todos que era el mejor embajador para arrancar nuestra propuesta, ¿no? Y aquí está, bienvenido Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado. No, yo encantado y también afortunado de ser el primero, ¿no? Sí, al final yo creo que ser el primero en una situación como esta, ¿no? Que las agencias normalmente hacemos podcast para otros o videopodcast para otros proyectos que no somos nosotros mismos, pero como te contaba antes, al final nuestra misión o nuestra pasión es la comunicación, ¿no? Y tener la ocasión de compartir espacios con personas como tú, con historias tan interesantes como la tuya, pues es un regalo. Y cuando pienso en ti, ¿no? Y pensaba, ¿cómo introduzco, cómo explico quién es Carlos Llibre, ¿no? Bueno, evidentemente me viene a la memoria y al pensamiento All One. All One es un poco, bueno, tu apellido ahora mismo, yo creo, aparte de Llibre, y seguramente tú, mejor que yo, puedes explicarnos qué es All One, ¿no? Bueno, encantado antes de nada de estar aquí, Bet, y de hecho también agradecido porque te conocí hace unos meses que tuvimos una llamada que fue preciosa, ¿no? Y de ahí que ha derivado este espacio y bueno, yo encantado de estar aquí, ¿no? Gracias. Y All One, bueno, al fin y al cabo no deja de ser una historia de superación personal, creo, no solo mía, sino también de mis amigos y familia, tras la pérdida de Alex Llibre, que de ahí el nombre de All One, ¿no? All One es ALL, son las iniciales de Alex Llibre. Alex era mi hermano gemelo, idéntico a mí, y bueno, pues Alex nos dejó hace ya 7 años en un accidente de moto en Madrid, desafortunado y muy simple con la scooter, ¿no? Y bueno, desde ahí te das cuenta que en la vida pues a uno no piensa que le pueden pasar ese tipo de cosas, pero de repente no tienes opción a ningún tipo de decisión, ¿no? Simplemente lo que toca es aceptar y bueno, empieza un camino no solo mío, sino también de familia y amigos de conocerse verdaderamente, ¿no? Pues asumir una pérdida, gestionar un duelo y bueno, con todo ese camino que conlleva, ¿no? También pues siendo gemelos, yo creo que siempre pues un extra de dificultad que bueno, nos ha llevado a construir una historia preciosa que hoy se engloba bajo el paraguas y esa identidad de All One, que fijaros que es mucho más esa historia de superación de lo que ha venido después, que no basarse en el dolor de esa pérdida, ¿no? La pérdida creo que es la chispa que inicia el movimiento de All One, pero la llama hoy sigue viva y es ese propósito de superación de ese duelo, superación personal, principalmente a través del deporte. Hablas de propósito y seguramente cuando todos pensamos en historias como la tuya, ¿no? Que al final son situaciones trágicas que, como bien dices, no están bajo el control de nadie, de cosas tan negativas, trágicas que nos pasan, cómo alguien es capaz de convertir o positivizar, ¿no? Esta historia en un movimiento que inspira a otros, ¿no? Porque All One al final es una historia personal que ha inspirado y que continúa digamos, ayudando a un montón de personas que se sienten de alguna manera identificadas, ¿no? Sí. Con tu propósito. Sí, la verdad es que nunca he tenido la vocación de ser algo que inspirara a todos los demás, sino que creo que los propios hechos de lo que se ha ido sucediendo, casi por, no sé, la reivindicación de algo tan difícil, ha generado, casi desde el ejemplo personal, porque ha sido algo que lo hemos llevado desde
yo siempre he sido muy desde el priorizarme a mí en cuanto a qué es lo mejor que yo puedo hacer para estar bien yo mismo, ¿no? Y a veces la serenidad o la humildad de decir, a un duelo hay que darle todo el espacio del mundo, hay que priorizarlo por encima de cualquier otra cosa si es necesario y no hay que taparlo. La muerte en nuestra sociedad es muy tabú y a veces, pues mucha gente a veces se ha enganchado más a la historia de Olguán desde la sinceridad con la que se ha enfrentado una situación tan difícil, no solo a nivel individual, porque yo he compartido reflexiones personales desde mi dificultad con una absoluta transparencia que al final ha hecho también conectar a mucha gente con sentimientos que a veces no suelen ser compartidos en abierto, ¿no? Pero claro, no solo yo, sino también nuestro entorno de amigos, ¿no? Entonces, primero yo creo que desde enfrentar el problema de frente con esa transparencia, ¿no? Y luego pues en equipo, acompañados, ¿no? Al final claro, la relación de hermano gemelo te crean unos vínculos que yo al final es como que naturalmente traslado ese vínculo de gemelo a mi día a día, es decir, pues no solo a mi relación de pareja, diría hasta mi manera de relacionarme en el trabajo, con mis amigos, con mi familia, ¿no? Entonces ese ir acompañado tiene un valor infinito, ¿no? Entonces... Bueno, es que seguramente el propósito base de la comunicación precisamente es esta grandeza de la humanidad, que es podernos entender, podernos hablar, podernos acompañar en situaciones, pero sobre todo poder compartirlas, ¿no? Entonces, al final dices cosas que tienen mucho sentido y sí que es cierto que esta parte, digamos, de comunicación que hablábamos antes, ¿no? De cómo cuando tú eres gemelo expandes, ¿no? A través de la otra persona y casi sois una persona desdoblada, ¿no? Al final esto es comunicación verdadera, de hecho es como hemos querido llamarle a este capítulo de nuestro video podcast y por tanto seguramente es lo que ha hecho que muchas personas entiendan que Olguán les representa de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es realmente el propósito de Olguán, no? Bueno, yo creo que el propósito de Olguán es... yo creo que la superación personal, un poco o la búsqueda de preguntas que uno se hace en la vida del sentido, pero simplemente principalmente a través del deporte, o sea, es decir, siempre tenemos eslogans, ¿no? Como decir que los sueños se cumplen cuando son compartidos, o incluso cuando Alex marchó teníamos la frase de que su pasión por la vida, pero ahora siempre yo lo traslado al tú, ¿no? Que tu pasión por la vida marque nuestro futuro. Creo que, o sea, Olguán al final lo que refleja algo muy simple, ¿no? Que es el no hacer las cosas, o sea, hacer las cosas desde la sinceridad máxima, ¿no? Y desde el sentirse bien con uno mismo y incluso esa realización personal, hacerla compartida, ¿no? Siempre es más importante, o sea, siempre nos decimos estas frases, ¿no? De que uno solo puede ir rápido, ¿no? Pero uno en equipo puede llegar muy lejos, ¿no? Y es simplemente son estos mensajes un poco los que ahondan en Olguán a través de hechos, ¿no? Fíjate que cuando decía que Olguán se explica desde el ejemplo, porque Olguán se ha generado de forma absolutamente natural y es una historia que nace desde el mismo momento en el que Alex fallece y empieza a construir una historia, ¿no? Porque Alex, pues en el momento en el que fallece se había apuntado a un medio Ironman con su pareja y en ese mismo momento yo tras la muerte el Ironman era al cabo de 6 meses y yo decido coger esa plaza y automáticamente como Alex y yo también con Fer habíamos creado una fundación donde incluso estos valores que os representa Olguán ya los ejemplificábamos con Alex en vida, ¿no? Teníamos una fundación donde queríamos enseñarle a la gente que esa relación de gemelos que Alex y yo habíamos aprendido era mucho más cualitativa desde las experiencias del deporte y desde irnos por la montaña a cruzar pues eso, montañas o desiertos o en bici, en moto, en lo que fuera, ¿no? El deporte nos conectaba muchísimo más que no ese momento en el que está ese momento de expansividad social pues en tu adolescencia o incluso en la época de la universidad a base de la fiesta, ¿no? Que sales 3 días de fiesta y tal, ¿no? Entonces, claro, pues de fiesta sí conoces a mucha gente pero es más cuantitativo que no cualitativo, ¿no? Y nosotros en vez de salir pues tanto de fiesta a lo mejor pues nos íbamos con 18 amigos a cruzar el Pirineo en moto y pues sufríamos un diluvio juntos donde una moto se estropeaba, tenías que arrastrar a un compañero y entonces eso que era tan cualitativo para nosotros y que ejemplificaba esa relación fuerte de hermanos también trasladado a amigos, la quisimos proyectar de forma más amplia con una fundación que le llamamos MOVE, que montaba duatlones donde pues
primero era el duatlón del evento deportivo, pero luego había fiesta. Entonces, qué bueno, os sumabais. Y lo divertido es que cuando empezamos a montar la primera prueba, pues 80 minutos a la fiesta, 0, claro. 10 a correr, ¿no? Pero claro, con 6 años lo que conseguimos es que la gente cuando estaba en la fiesta se sentía mal y decía, oye, yo quiero... O sea, la próxima vez vendrá la prueba deportiva, ¿no? Bueno, positivizar, ¿no? Volvemos a lo mismo. Y fuimos pasando la gente también a completar un poco el también estar en la fiesta, pero en el deporte, y nuestro entorno social de Barcelona, pues de repente pasamos a ser 700 personas corriendo el evento del deporte de las duatlones, la gente se enganchaba al deporte y luego te encontrabas por Carretera de las Aguas a cantidad de gente con la camiseta de qué MUF, bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, fíjate que era un poco el cómo empujamos a la gente, ¿no?, a ese deporte. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo cojo la inscripción de Alex para el medio Ironman, siendo un medio Ironman, una prueba ya mega exigente deportiva, porque son 2 kilómetros nadando, 90 en bici y 21 corriendo, pues de toda esta... Y nunca la habías hecho antes, ¿eh? La había hecho en el 2015 con Alex, justamente. Alex y yo éramos gemelos iguales, pero evidentemente a nivel personal éramos más diferentes. Yo era mucho más aventurero, de viajar, de perderme. Alex era un friki del deporte. Okay. Y yo siempre, cuando hice el medio Ironman de Mallorca en el 2015 con él, le dije, tío, él siempre me arrastraba al deporte, le dije, yo ya he hecho uno, no quiero hacer ninguno más. De hecho, en el de Barcelona me llamó, Carlos, apúntate, y dije, yo ya hice uno contigo, no pienso volver a este sitio, ¿no? Bueno, pues él fallece y evidentemente yo digo, oye, no, esta plaza la cojo yo y corro con María, la que se habían apuntado para correrlo juntos. ¿Qué pasa? Que toda la comunidad de MUF que dice, oye, habéis estado llevando una fundación que nos ha incentivado a estos valores del deporte durante 7 años, lo habéis hecho evidentemente sin ganar un solo euro en pro de esa comunidad. Ahora es nuestro momento de devolverte a ti, Carlos, y a Alex, ¿no?, el cariño de lo que nos habéis dado estos años, y se apuntan a ese Ironman 320 personas, ¿vale? Que ya no es una duatlón de 5 kilómetros y 20 en bici como hacíamos siempre, o sea... ya implica 6 meses de entreno, donde además fue precioso porque en ese Ironman, fíjate, eran los primeros meses de la muerte de Alex, que en esa inmensa dureza 320 personas se apuntan y durante 6 meses, claro, se nos ponen a disposición todo nuestro network de la fundación de sponsores, nutricionistas, fisioterapeutas, preparadores físicos, y dicen, Carlos, a tu disposición gratuitamente para preparar a 300 personas para un medio Ironman, ¿no? Bueno, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? La comunicación con o sin propósito hace que pasen cosas maravillosas como esta, ¿no? Al final, el poder de la comunicación es el poder contar, el poder dar un mensaje. Y fíjate, Beth, que tú lo dices bien, cuando tú comunicas de esta forma más genuina, incluso, os lo digo, ¿no?, desde el ejemplo actúas de esta forma genuina. Correcto. En el momento en el que llega un momento en el que has dado, sin esperar nada a cambio. Y de repente llega un momento en una situación trágica como la de Alex, genera en una comunidad de gente enorme el sentimiento de, hey, ahora es mi momento de devolverte lo que tú nos has dado durante tantos años, ¿no? Wow, súper. ¡Pum! 320 personas en un Ironman, siendo a día de hoy todavía históricamente el equipo más numeroso jamás a nivel mundial en un Ironman de haber competido en una carrera de este calibre. ¿En serio? Sí. O sea, de hecho, hoy que todavía hablamos con Ironman, el segundo grupo más numeroso es un equipo de triatlón alemán en el que han ido 100 personas, ¿no? Pues All One todavía triplica el segundo grupo más numeroso jamás en haber hecho un Ironman, ¿no? Bueno, es que seguramente nosotros, ¿no?, los que nos dedicamos a la comunicación, perseguimos continuamente este concepto de autenticidad, de veracidad, ¿no? Y esto es lo que hace que este grupo bata récords, ¿no? O sea, fíjate, cuando lo haces desde el amor y desde ese genuino, es que sale solo. O sea, imagínate, si yo ahora hoy quisiera proyectar otro grupo de 300 personas, no lo conseguiría. Seguro que no. Y en ese momento salió de forma completamente espontánea, ¿no? Dices, o sea, qué potente, ¿no? El poder de la comunidad, otra vez, ¿no? Y en ese momento era precioso porque era como una espiral que iba hacia arriba, ¿no? Y además lo sigo contando y se me sigue poniendo la piel de gallina, porque entonces apareció una empresa que se llama Mucho Branding, ¿no? Es mucho. Sí, son los me habías hablado. Son los que han hecho la identidad gráfica de Visa, de Cuatro Casas, de Movistar, o sea, tíos potentísimos. Pablo Juncadella, que viene y dice, oye, esto tiene tanta fuerza que hay que darle una identidad, porque si no lo teníais en ese momento. Claro, o sea, All One no existía, o sea, All One es un nombre que le da mucho porque dice, oye, claro, o sea, esta historia es potentísima, esto que es genuino es brutal, ¿no? Claro, teníamos eslogans, ¿no? Pues Alex siempre decía que todo era brutal, todo es brutal, pues todo el mundo empezó a decir, oye, pues ahora todo es brutalex, ¿vale? Qué bueno. O de repente la frase esta de que tu pasión por la vida, La Vanguardia nos hizo un escrito como en media página, pues donde las
esquelas, ¿no? Y mi cuñada, que también se dedica a comunicación, hizo un escrito que decía: Alex, contigo hemos aprendido mucho, que tu pasión por la vida marque nuestro futuro. Pues todo el mundo cogió esa frase de que tu pasión por la vida marque nuestro futuro, y en Instagram, los hashtags, no sé qué, todo el mundo como utiliza esos eslogans y decían: oye, eso es tan fuerte que necesita tener como una identidad muy clara, ¿no? Y fue precioso porque mucho, cuando entras en un proceso como de branding, digamos, es un proceso donde casi es coaching, es sesiones de terapia, donde te preguntan en sesiones. Pues claro, mucho dijo: oye, si os atrevéis, esto el mes 1 del accidente de Alex, me tienes que traer a la empresa a tu familia. Al cabo de 2 semanas a los amigos de la universidad, al cabo de 3 a los tal. Y todo el rato lo liderabas tú, sí, esto, ¿eh? Sí. Y eran sesiones donde decían: vale, ¿qué plato del día es Alex? Entonces, para mí fue algo precioso porque fue empezar a dar los primeros pasitos de un proceso de duelo, donde en un contexto donde todavía no estás para hacerte preguntas sobre quién es Alex o qué sientes o qué tal, porque todavía estás inmerso en el duelo. Esa empresa te empezaba a hacerte como de psicólogo grupal, de terapia grupal, ¿no? Que era espectacular porque generaba risas. ¿Qué plato del día es Alex? Pues yo qué sé, un plato de espaguetis, ¿no? Entonces ya generaba debates de risas. Claro, es que esto es lo interesante. Para mí el branding tiene una cosa increíble, que es lo que tú estás contando. Sí que es cierto que nunca me ha pasado con una situación como la que viviste tú, pero claro, el branding te hace pensar a los que nos dedicamos a ello qué eres y qué quieres ser, ¿no? Y entonces esto te hace preguntar muchas cosas que no siempre son cómodas. Tal cual. Y fíjate que Pablo, bueno, en ese trabajo fueron ellos los que nos dijeron: tíos, esto se llama All One. Y yo dije: imposible. O sea, es demasiado... No lo veías, ¿eh? Claro, no, yo le decía: es que me parece demasiado ambicioso. Me parece demasiado como bonito, grande. ¿Sabes? Yo no me veía como tan grande como para completar un nombre que se podía llamar All One, que es todos a una, ¿no? Y me decía: sí, Carlos, porque, bueno, el logo de All One es el ALL1, ¿no? Sí, Que tiene 2 puntos. Y tiene 2 puntos. Y al final, vosotros y al dos, final, entiendo, y al final ¿no? dice, es tan potente de cara a los valores que transmitís hacia el futuro, y en ese contexto aspiracional, que realmente All One es un mensaje que mezcla la aspiracionalidad, ¿no? Esa superación con All One, todos a uno, porque además es acompañado con ese vínculo de gemelos, pero tiene estos 2 puntitos que te dan el factor recuerdo, porque te está diciendo que son las iniciales de Alex, A.Libre. Que además en el logo son 2 puntos que son iguales, son idénticos, son gemelos, y uno está arriba y otro está abajo, porque uno está en el cielo y otro es en la tierra. ¿No? Y dices, ¿cómo allí empezó el propósito real, sin que tú supieras, seguramente. Y ahí es la primera vez que se le da nombre a All One, donde algo que decía Pablo, es que hacemos siempre identidades de branding para marcas, para empresas, oye, pues que al final tienen que buscar un propósito como estrategia comercial, casi, ¿no? Incluso hemos hecho muchas marcas para personas hoy vivas que no dejan de ser muchas veces el reflejo del ego de la persona, ¿no? Nunca, dice, hemos hecho una identidad de una persona que ya no está, ¿no? Y aquí es para una empresa de branding como de las cosas más bonitas que pueden hacer, porque partes sabiendo que el porqué, que es la base que se busca siempre, aquí ya está. Correcto. Es Alex, ¿sabes? Y es la base de todo, ¿no? Luego el cómo serán los valores que reflejas, que es la superación de ese duelo a través del deporte o lo que sea. Pero fíjate, de un tema tan personal, tan trágico como es pues esto, el fallecimiento de un ser querido, se convierte y visualizas a través de una representación gráfica, porque al final no deja de ser una representación gráfica, ¿no? Qué mágico, fíjate el poder que tiene el branding, ¿no? Que a veces hay personas que me preguntan, bueno, lo del branding. Bueno, del branding al final... No, es importantísimo. Es donde empieza todo, ¿no? O sea, tú lo estás diciendo mucho ahora, ¿no? Que es el poder de la comunicación. O sea, yo muchas veces también me digo una frase de que somos las historias que nos contamos, porque puedes vivir cantidad de cosas que luego cómo lo cuentas, cómo lo trasladas a la comunidad, marca la diferencia del cuánto permeabilizan en las personas, ¿no? Y muchas veces, y esto es precisamente un poco donde quiero llegar, ¿no? Cuando me contabas todo este proceso, me explicabas una cosa que me parece maravillosa, tanto emocionalmente como desde el punto de vista de comunicación, que es como una hoja de ruta, que fue esta lista que os encontrasteis vosotros, ¿no? Marca el devenir de lo que luego ha ido pasando con esta comunidad. ¿Qué es esta famosa lista de Alex? Bueno, de hecho, incluso cerrando el capítulo que decía del por qué, cómo y el qué de mucho, en ese qué es, si el por qué y el cómo son mega claros,
al que le puedes dar cualquier cosa, Siempre. que ya tiene sentido, ¿no? Y entonces uno de esos primeros qué es, y además todo se sucedía de forma improvisada, ¿no? Fue la lista de Alex, ¿no? Porque al cabo de 3 semanas, cuando yo voy a... Alex vivía en Madrid, el accidente fue en Madrid, yo voy a su piso, a su habitación con mis hermanos mayores a deshacer su armario. O sea, tenemos que deshacerlo todo, ¿no? Y imagínate qué situación Momento durísimo. más difícil. Bueno, pues entonces en ese momento encuentro en su escritorio, en su mesita de noche, una lista de los 101 sueños que Alex quería hacer en la vida, ¿no? El título era Los 101 sueños, él había escrito 23. Y bueno, esto nacía de una historia en la que... ¿Y tú no sabías de esta lista? Habíamos tenido un debate, ¿vale? Porque esa lista la había empezado a hacer yo como unos meses antes. Y de hecho, recuerdo que era una época en la que yo también vivía en Madrid, pero no vivíamos juntos. Yo me había quedado sin piso y le dije, bueno, Alex, vengo a dormir contigo. Obvio. Y además son aquellos regalos del destino que dices, qué bonito que a 2 meses de su fallecimiento el destino me hubiera llevado de vuelta a dormir un mes con él en la misma cama de matrimonio, ¿no? Dormíamos juntos, como de pequeños, ¿no? Y dices, otra, qué casualidad, ¿no? O qué destino, qué regalo, ¿no? Pero qué regalo, ¿no? A veces sí. Es como... Y entonces, bueno, estuvimos un mes compartiendo cama, ¿no? Y entonces yo recuerdo que un fin de semana que había estado fuera había leído un artículo que decía, oye, escribe tu lista de los 100 sueños a hacer en la vida y asegúrate de cumplir 2 al año para asegurar que al menos aquello que realmente quieres en la vida lo vas cumpliendo, ¿no? Yo empecé a hacer mi lista y llegué motivado por la noche y le dije, Alex, tío, tienes que hacer tu lista porque el 80% de las cosas las compartiremos y así seguimos cumpliendo los sueños juntos y tal, ¿no? Y era un domingo que él trabajaba mucho, había estado trabajando el fin de semana, llegaba cansado a casa y básicamente, con perdón la expresión, me mandó a la mierda. Evidente. Me dijo, no me marees, tío, lo que quiero es dormir, o sea, no quiero saber nada de ti esta noche, déjame en paz. Y yo, bueno, claro, yo enfadado, orgulloso, cabrón, nos vamos a dormir, ¿no? Y nunca más se supo. Y entonces, claro, cuando yo... ¿No supiste qué pasó? Nunca más me dijo nada, ¿no? Y fíjate que ese mensaje le caló, como éramos muy competitivos entre los dos, él en vez de poner las 100 cosas en la vida, puso las 101 cosas en la vida, siempre una más que su hermano. Siempre un plus más. Y bueno, y dejó la lista hecha. Y fue precioso porque la primera era el Iron Man, que al fin y al cabo era aquella prueba en la que él ya estaba apuntado. Un poco como un guión, ¿no? Exacto. Y entonces, pero fíjate, es que es todavía un guión. Es 7 años después, Sí. De hecho, te diré que ahora... Os contaré que a mí me ayuda mucho esa lista a construir el proceso del duelo, no solo conmigo mismo, sino también con mi entorno de familia, amigos y tal, ¿no? Porque si All One es aspiracional, los retos deportivos que hemos estado cumpliendo con All One no tienen que basarse siempre y solo en la lista de Alex, porque Alex no es el centro del mundo y Alex no es el tío más importante al que tenemos que rendirle culto, ¿no? Sí. O sea, al fin y al cabo, la historia de All One explica un suceso de una persona que fallece y que tiene su familia alrededor y que su familia hace unas cosas en pro de superarlo, ¿no? Pero lo que me ha pasado a mí le puede estar pasando a tantísimo, bueno, le ha pasado ya a tantísima otra gente, ¿no? Es inspiración al final, entonces, ¿no? Por eso, de alguna manera, yo como que siempre he querido trasladar el mensaje a la gente de que cada uno haga su lista y de que cada uno realmente cumpla sus sueños, ¿no? Yo estoy cumpliendo aquellos sueños que yo compartía de la lista de Alex, pero siendo más fiel a mi lista que no la de Alex, porque a veces cuando haces todo lo que tu hermano desearía y te dedicas a vivir la vida de tu hermano, tú tienes que vivir tu vida. Es tu vida. ¿Sabes? Es y a veces, pero eso implica cierta madurez, ¿no? Que yo, por ejemplo, pues después de haber hecho el Ironman, que culminó perfecto, la gente me decía, por la siguiente de la lista, ¿no? Y la siguiente, que era una prueba deportiva que Alex sí había hecho en el 2015 y había sido muy importante para él, era la Titan Desert, la carrera de bici. Que además él padeció una enfermedad en las piernas que os contaba antes, que yo la he padecido hace 2 meses, casualmente por genética, ¿no? Bueno, o sea, fíjate, y fue casi desentrenado y la cumplió y bueno, tuvo una dureza, fue una experiencia personal muy fuerte para él. Todos dijimos, hombre, tenemos que hacer la Titan por Alex, ¿no? Y fue genial porque yo le expliqué a las 20 y pico personas que fuimos en el 2021, que ese era el último homenaje que le hacíamos a Alex. Es decir, que teníamos que aprender que ya All One no se basaba en ir a cumplir todos los sueños de la lista de Alex, sino que el deporte, los eventos deportivos nos ayudaban también a saber dejar ir, ¿no? Y saber que ya el camino es el de cumplir los sueños que uno mismo tenga, ¿no? No perseguir solo los de Alex, ¿no? Y bueno, para mí eso era un mensaje que trasladaba un poco desde el aprendizaje de un ejercicio personal durísimo que yo hago, ¿no? Porque post Ironman, claro, yo tengo esa inquietud interior de decir, oye, ¿dónde está el duelo que estoy haciendo yo, ¿no? Porque
Claro, como Carlos, claro. O sea, pero incluso era desde el ¿quién soy yo? Porque yo tenía un punto donde al haber sido gemelos idénticos, ¿no? Claro. Yo tenía literal una crisis de identidad. O sea, el 80% de la gente en Barcelona no sabía si yo era Carlos o Alex, porque éramos uno de los Gibre. Te llaman Gibre porque no saben si es uno de los dos, ¿no? Y yo desde y de repente te desde la muerte encuentras de Alex, solo. yo paso a ser Carlos, ¿vale? O sea, ¿y quién es Carlos, no? ¿Y quién es Carlos sin Alex, no? Incluso también desde un complejo de inferioridad grande, porque cuando alguien fallece, esa persona tiende a ser tan querida, o sea, la ausencia de una persona hace que la eches de menos, que la quieras tanto, que te lleva incluso a idealizar la persona, ¿no? O sea, entonces, pues delante de todo el mundo, ostras, que Alex era brutal, y cuando el énfasis de la figura de Alex a mí me dejaba como gemelo igual, diciendo, coño, ¿y dónde estoy ¿Y yo, dónde no? estoy yo, no? Incluso, Claro. incluso mira, una anécdota que no cuento mucho, que me pasó, que mucha gente me venía y me explicaba, ostras, que yo con Alex esta experiencia, este recuerdo, qué bonito fue, y me contaban cosas que no habían pasado con Alex, que habían pasado conmigo. No, Pero la gente, te como al creo. ser iguales, digamos que la gente se atribuye historias como para sentirse cerca de esa persona, y yo por dentro sentía esa rabia de, jo, Guau. tío, pero si esto pasó conmigo. ¿Y qué haces, Pero no, no, frente a esto? no, claro, yo que decía, anda, o sea, si él quiere sentirse apegado a mi hermano, déjale. O sea, no voy a ser yo el que le diga que no, que eso pasó conmigo y no con mi hermano, ¿no? Yo callado, y bueno, pero son cosas que llevas tú en tu interior, ¿no? Entonces, esa crisis de identidad, complejo de inferioridad, ¿no? Además de que ese Ironman me lleva a estar yo volcado en la gente, en las 300 personas, en preparar, en organizar equipos, en preparar ese Ironman, pues me deja a cabo de 7 meses del fallecimiento de Alex diciendo, oye, ¿y dónde estoy yo? ¿Sabes? Porque realmente mi duelo es algo que también merece darle la importancia, ¿no? O sea, pasas de la superación a la resiliencia, ¿no? Seguramente, o sea, sí. resurges como... Sí, porque llega un momento en el que sí que ya has hecho, o sea, vives al principio en ese duelo desde la necesidad del homenaje, de la grandilocuencia y tal, pero luego llega un momento en el que te reduces a lo más mínimo de ti y dices, ¿y yo dónde estoy? ¿no? Correcto. Y eso pues implica que esto es interesante como análisis porque en comunicación a las marcas les pasa constantemente, ¿no? ¿Quién eres tú como marca? Claro. Déjate, o sea, una cosa es que tú te inspires, que tú tengas referentes, Sí. otra cosa es que no sepas dónde quieres estar tú, sí. ¿no? Bueno, fíjate que... Buen paralelismo, Sí, además. sí. Bueno, es que creo que nos pasa mucho socialmente que también estamos tan expuestos a tanto contenido, a tantas oportunidades, que muchas veces uno no se conoce, no se llega a conocer bien a sí mismo. A mí la vida me ha hecho conocerme a mí mismo a marchas forzadas y en esa, o sea, en esa crisis de identidad, o sea, en ese trabajar el quién soy yo ahora, ¿no? Es donde decido emprender un viaje solo. Dejo el trabajo, dejo a mi expareja con la que llevaba 11 años y me compro una moto en Bogotá y me marcho. Pues si el Ironman fue en julio, en septiembre estaba cogiendo un vuelo a Colombia y estuve 8 meses solo cruzando Sudamérica de punta a punta, desde Bogotá a Ushuaia. Viaje revelador, Sí, entiendo, en todos los y todos los fíjate, sentidos, ¿no? mucha gente me diciendo es un viaje a la descubierta de Sudamérica, no de cruzar el continente punta a punta. Era un viaje al interior de mí mismo, a saber quién soy yo ahora, ¿no? Y también un poco en Barcelona también tengo tanta suerte de estar tan rodeado de tantísima gente a la que quiero, que me quiere y tal, que Necesitabas un poco al de final era espacio, como el... ¿no? Sí, o sea, tienes que salir de ser un marciano tú solo, mirarte a ti mismo y luego ya pues volver a casa pues con muchas lecciones y aprendizajes que me daban una fortaleza. Yo creo que hice 5 años de duelo en 8 meses. Bueno, y esto a veces si nos lo paramos a pensar todos en procesos menos trágicos, también deberíamos de hacer estos Sí, viajes al sí, interior, ¿no? Que sí, hablas, sí. y al final construir historias, que al final es tu historia, parte de siempre la verdad, Sí. para mí, ¿no? Sí. Bueno, y ahí también es que me pasó una cosa que, claro, al verme tan desnudo, digamos, en la vida, creo que el principal mensaje que aprendí en ese viaje es perderle por completo el miedo a perder, ¿no? Porque cuando en la vida has perdido las cosas que más quieres, ¿no? Yo pues sí, llevaba con mi expareja desde los 16 años, vale, pues tengo 26, me estoy yendo a Sudamérica y he perdido a las dos personas más importantes de mi vida, que son mi hermano gemelo, con el que he compartido desde el vientre, ¿no? Y mi pareja. Y mi expareja, que llevaba 11 años con ella, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, estoy desnudo, completamente desnudo, ¿no? Entonces no tienes miedo a compartir ni el más mínimo sentimiento de cómo estás viviendo ese proceso, ¿no? Y me pasó algo que el duelo y el dolor personal por el que estaba pasando me hacía escribir muchísimo. O sea, mi refugio era la escritura y escribía sentimientos de ¿Y antes todo habías tipo. escrito? Poco,
poco. No había... Escrito a mano, ¿eh? Sí, sí, escrito. ¿Estamos hablando? Bueno, ¿O escrito a ordenador. Ah. Pero bueno, era reflejar reflexiones, bueno, mil cosas. Y comunicar, sí, necesitabas sacar. Y ordenaba mensajes, tenía mis titulares, mensajes que me decía para mí mismo y bueno, y eran situaciones de la propia evolución del duelo que hacía, pues lo iba escribiendo todo. Y me pasó algo que en Sudamérica, cuando empecé a viajar en moto, claro, después de un poco todo el contexto social, boom, de All One y Ironman y tal, claro, todo el mundo decía, hostia, este tío ha dejado el trabajo, ha dejado sus exparejas, se va a este tío no vuelve, ¿sabes? No, claro, se pierde por el mundo, ¿no? Y tenía tantísima gente que me escribía por WhatsApp la primera semana de, oye, ¿qué tal tus primeros días? ¿Cómo vas? ¿No? Y entonces dije, oye, yo no he venido aquí a estar reportando por WhatsApp todo el día. Entonces creé una newsletter, ¿no? Como a través de MailChimp. Y entonces a todo el mundo le compartía un link, bueno, excepto a mis padres, evidentemente, diciendo, oye, si quieres saber de mí, apúntate a este link. Y o sea, como un diario de viaje. Y iré compartiendo, porque no quiero estar expuesto a WhatsApp cada 2x3, sino, oye, yo cuando me nazca ya compartiré vivencias de cómo me está yendo el viaje. Bueno, pues una base de datos que empezó siendo de 100 personas. Y recuerdo llegar a Cartagena de Indias y decir, bueno, pues llevo ya 2 semanas, tengo que escribir unas primeras notas de cómo me está yendo el viaje, y a la que me pongo a escribir, pues he hecho hoy 400 kilómetros yendo de tal a tal, pensaba, qué aburrido, ¿no? Y como en ese mensaje que os digo que me sentía tan desnudo, dije, no, tal cual, todo lo que me he escrito para mí, lo vuelco y lo chutas y sin filtro. siempre sin filtro. Sin filtro, decía. Valiente, muy valiente. Ese sentimiento del desnudo hace que digas, no tengo nada que perder, ¿no? Bueno, ostras, o sea, claro. ¿Y te lo da la distancia o te lo da la necesidad? O sea, esa necesidad de comunicar, de volcar, de contar. Nula necesidad de explicar mis problemas a la gente, nula. O sea, en cuanto a mostrarme, o sea, mostrarme desnudo, o sea, al revés, fue un tema de decir, oye, yo quiero que la gente sepa que estoy bien, tengo que dedicar unas horas para escribir algo para ellos, como me siento 100% desnudo y no tengo miedo de mostrarme vulnerable, oye, pues no voy a perder el tiempo en escribir algo para los demás, voy a compartir tal cual lo que me he escrito para mí mismo, sin filtro, ¿vale? Y entonces, claro, o sea, el mensaje, ¿no?, de mostrarse vulnerable a uno le hace fuerte. La sinceridad conecta. Siempre. La sinceridad conecta, ¿no? Y entonces me pasó que esa base de datos pasó en 3 semanas de ser de 100 a 800 personas y cantidad de respuestas de amigos que incluso... Y sin estrategia de comunicación. ¿Sabes? Y que incluso la gente se mostraba... Entonces decía, claro, como la gente ve que tú te has mostrado vulnerable con ellos... Ellos también no tienen problemas en mostrarse vulnerables contigo y contarte incluso sus problemas. Y yo tenía amigos íntimos que me explicaban cosas que decía, tío, ¿cómo he podido ser íntimo amigo tuyo durante 17 años y no haber sabido estas cosas que me estás contando ahora, ¿no? Y es porque al final, fíjate como cuando uno no tiene miedo a perder, ¿no?, y actúa desde esa máxima, ¿no?, sinceridad, generalmente es como, yo siempre digo que la vida es el reflejo de uno mismo, o sea, es el espejo de uno mismo, ¿no? Entonces, si tú en la vida te da lo que tú le das, ¿no? Si tú le das cariño, te devuelve cariño. Si tú le das transparencia, te devuelve transparencia, ¿no? Siempre habrá gente que te fallará, pero tú da primero, ¿sabes? Y luego, pues, o sea, primero exponte a que te fallen, ¿no? Porque si te fallen, pues ya sabes que por ese camino no volverás, ¿no? Sí, y además yo, desde el punto de vista de cuando comunicas, ¿no? La comunicación te expone, porque al final cuando tú cuentas... estás evidentemente expuesto a opiniones, incluso a juicios, ¿no? Que sí. Una opinión siempre es positiva. Muchísimos. Pero incluso de ahí aprendes, ¿no? Claro, porque no le tienes miedo a esos juicios. Muchas veces proyectas si el juicio es algo... Es más la proyección de una carencia que puede tener quien proyecta ese juicio que no una debilidad que tú puedas tener, ¿no? Y oye, que si la tienes, pues perfecto, ese juicio te ayudará también a corregirla, ¿no? Yo, de hecho, cuando me hacía esos escritos los hacía más porque me importaba mucho reflejar el Carlos de ese chico de 26 años que viajaba solo por Sudamérica con todas esas reflexiones, porque hoy todavía abro a menudo esos escritos para ver quién era esa persona, ¿no? Por qué puntos pasaba y qué reflexiones tenía, ¿no? Claro. Que me sirven a día de hoy, ¿no? Entonces, y te conectan con... Exacto. Entonces, claro, es como que de alguna manera siempre que he querido plasmar la historia de All One y esos sentimientos ha sido casi más por generarme herramientas a mí de cara a la superación de cuando el día de mañana, ¿sabes?, vuelva a pasar por situaciones difíciles, ¿no? Pero... evidentemente también con un mensaje de decir, hombre, pues encantadísimo de que sea algo que pueda compartir con todo el mundo. ¿Y por qué dejaste de escribir? ¿Dejaste de escribir? Dejé, porque al final fue como la herramienta que me ayudó durante mi viaje. La escritura fue como la mejor herramienta a una situación personal difícil que yo pasaba. En el momento en el que yo personalmente empecé a estar mejor y la escritura ya no era una necesidad,
pues a otra cosa. O sea, he estado siempre buscando aquello que me ha ido bien a mí, a estar bien conmigo mismo, que no aquello que triunfa y que la gente te pide, digamos, ¿no? Entonces, de hecho, dejé de escribir incluso antes de finalizar el viaje porque me abría a conocer a tanta gente. O sea, pasé de estar inmerso en un duelo en mis reflexiones a mes 7 de viaje estar viajando con otros moteros, conociendo gente. Entonces ya pues tenía menos necesidad de escribir, escribía menos, ¿no? O sea, la comunidad, fíjate, ¿no? Está como presente en tu vida con algunas situaciones diferentes, obviamente, pero la comunidad nos acompaña, ¿no? Yo creo que la grandeza al final de comunicar es que acabas creando tu propia comunidad. Y precisamente, y esta es una pregunta que escuchándote, claro, al final, y si lo trasladamos al mundo marca, ¿no? Cuando las marcas se empecinan en querer gustar a todo el mundo, en querer... esto no pasa. Yo creo que la sociedad pide personalidad, pide sentirse identificado con. Y entonces, yo creo que, por ejemplo, gente que quiere, yo qué sé, tener 300.000 seguidores por tener 300.000 seguidores, no tiene sentido, no tiene razón de ser, ¿no? Eso no engancha, ¿no? Lo que engancha es lo verdadero, ¿no? Y yo creo que a veces las marcas pueden crecer tanto cuanta más esencia haya en la base de quien está liderando ese proyecto. Así es siempre. O sea, de hecho, esto me lleva, ¿no?, a pensar lo que fue una de vuestras, digamos, situaciones o una de estas deseos de la lista que encontraste en su momento que tuvo más repercusión mediática, que es la participación del Dakar, ¿no? O sea, cuéntame, o sea... ¿Qué es esto? ¿Cómo llegas? ¿Qué pasa? ¿Vas con un grupo de amigos? Nadie había... Mira, el Dakar ha sido algo precioso porque después del Ironman explicamos que ese Ironman es el último homenaje, ¿no? Y que ya no hacemos las cosas por Alex. Perfecto. Pero sí que de la lista de Alex, el sueño más ambicioso de esa lista era correr el Dakar en moto, que es algo que siempre Alex y yo habíamos identificado como algo inalcanzable, ¿no? Sí que es cierto como ese amor platónico allí, ¿no? Claro, y lo has seguido todos los eneros desde la tele en casa. Yo, de hecho, había trabajado en el Dakar del 2013 en Sudamérica para un equipo de camiones recorriendo el Dakar, pero como asistencia con 21 añitos, que decía, era mi máximo sueño ser el machaca que está montando tiendas de campaña, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que después de la muerte de Alex sí que hay un estilo de vida, ¿no? Que es el de, oye, si yo realmente sueño esto y no tengo miedo a perder, empieza el camino. O sea, sabes que en el 80% de las probabilidades no llegarás, pero tú haz camino, ¿no? Pero el camino lo vives. ¿Sabes? Exacto. Y entonces dices, ¿y si me quedo en el Rally Marruecos, que ha sido la carrera clasificatoria, donde, bueno, además tuve una caída, me rompí la clavícula, la mano, tuve que pasar por 3 cirugías? Que, o sea, que encima el camino es jodido. Y además hay algo que en la vida siempre se aprende, que digo, el camino siempre es jodido, ¿sabes? Siempre. Y es más, cuanto más difícil sea, más fuerte te hará, más lejos te llevará, y ¿no? el premio es mejor. Exactamente. ¿No? O sea... entonces, bueno, pues empezamos el camino, el proyecto Dakar, donde al final, con ese statement de los sueños se cumplen cuando son compartidos, cogimos y dijimos, oye, pues mira, somos 6 amigos, vamos a intentarlo, ¿no? Y fíjate, nadie había hecho nunca el Dakar, Nunca, o sea, ni Dakar, ni... Mira, solo uno de los 6 había competido de forma seria en el mundo de las motos, en motocross. Nadie ni siquiera había hecho una competición de motos. O sea, hemos sido muy moteros, pero no hemos sido tíos con la disciplina deportiva, ¿no? Sí, o sea, moteros desde el punto de vista de hobby, digamos, ¿no? Vale, y ahí dices, bueno, oye, y además, claro, con un grupo de amigos, un Dakar cuesta unos 120.000 euros por persona, ¿vale? Que es un dinero, y cuesta un tiempo de preparación cuyo ni dinero ni tiempo ninguno de los 6 teníamos. Y todos trabajabais, entiendo yo, ¿no? Claro, y quien más, quien menos tiene familia. En contextos de matrimonios, 2 son padres, contextos profesionales exigentes. Oye, vamos al Dakar, ¿no? Claro, fíjate lo difícil que ya es llegar uno, pues imagínate llegar 6. Sí, claro, ¿no? claro. Pero bueno, desde esa ilusión y con muchas ganas, oye, pues cogimos como si fuera un proyecto empresarial. O sea, tú creas la sociedad, tienes un marco, una rutina de trabajo, 2-3 reuniones a la semana, un marco de entrenos, te creas un camino, tienes que primero correr un Rally Marruecos, luego pues tienes que, bueno, yo tuve que ir a correr el Rally Argentina, luego pues levantar el capital, comunicar, y algo creo que ayuda mucho es que es tan sincera la historia de All One. Y está escrito en la lista, y es un grupo de amigos que de forma natural todo el mundo ha abrazado ese sueño de decir, jo, es que no un poco solo, se lo has sentido suyo, claro, ¿no? La gente se ha sentido uno más, claro. La gente era como, estos chicos, o sea, esta historia no puede no pasar, ¿sabes? Como demasiado bonita para que no lo consigan, ¿no? Bueno, All One es esto, tal ¿no? Cual, el concepto, ¿no? Tal cual. Y entonces, bueno, han sido 2 años donde ha sido muy difícil,
pues 1000 conflictos entre los amigos, porque claro, o sea, un tiempo que no tienes en un liderazgo de un proyecto entre amigos, ¿sabes? Con dinero que no tienes, ¿no? Pero algo que pasó que fue precioso es que lo más difícil creo que ha sido alcanzar el presupuesto para ir, y en el presupuesto, cuando teníamos sponsors que a lo mejor favorecían más a otros pilotos, siempre ha habido un espíritu de ayudarnos económicamente para que el equipo entero consiguiera llegar. O sea, ha sido como que incluso cuando te puedes hablar de dinero, que son las conversaciones siempre más difíciles, donde te enseñan verdaderamente quién es uno, porque es como, sí, tú y yo somos muy amigos hasta, hasta que el bolsillo se sufre. No, pues ahí en el equipo hemos construido una dinámica donde hasta nos hemos ayudado también en lo económico, siendo o consiguiendo llegar al Dakar en enero del 2024, o sea, el año pasado, siendo históricamente el equipo amateur más grande jamás en competir en un Dakar. Que dices, oye, es un poco repitiendo el mensaje también de Ironman, ¿no? De, ostras, ¿cuántas cosas tan grandes puedes conseguir desde la simplicidad del amor entre un grupo de amigos que se cree capaz de cualquier cosa, ¿no? Bueno, estamos hablando todo el rato, yo creo, de dos grandes motivaciones, ¿no? Uno, compromiso, dos, superación, y ya la tercera... Compañerismo. Claro. Compañerismo. Siempre. Compañerismo. Sí. Y fijaos que, bueno, el Dakar es una... Bueno, desde hace 2 años, esta edición y la pasada, la que con nosotros, ha tenido una dureza por encima de lo habitual. El año que corrimos nosotros empezaron 140 motos a correr el Dakar y terminaron menos de la mitad. Empezaron 21 españoles en moto, terminaron 6, ¿vale? Y fíjate que todos siendo amateurs, jamás habiendo competido en este rally. Novatos, normalmente los rookies que compiten por primera vez, la probabilidad estadística de que finalicen es de menos del 50%, o sea, es decir, pues 1 de cada 3 amateurs termina el Dakar, ¿no? Pues nosotros del equipo de 6 terminamos 4 de 6, o sea, de hecho 4 de los 6 españoles que finalizan, de los 21 que empiezan, son All One. Eran ¿no? All One. Y eso es el fiel reflejo de que en aventuras tan extremas como el Dakar ya no solo la fuerza física o la propia mental son las que te llevan al final, sino también la esencia del por qué lo estás haciendo, ¿no? Que es volvemos al propósito. Es el siempre es el propósito. Es el propósito, ¿no? Incluso fíjate que en este propósito, claro, acabamos 4, pero es que ya para más Inri, o sea, en el guión de cine que nos deparó el destino del Dakar, en la última etapa, Pepe, que es uno de los compañeros que seguíamos compitiendo, rompe el motor en el kilómetro 30, la etapa tenía 200 kilómetros de dunas, y claro, en ese momento yo venía por detrás con Javi, con otro miembro del equipo, y decimos, no, o sea, a Pepe no le abandonamos, o sea, le vamos a arrastrar a esta meta. Claro, paramos y le encinchamos para llevarle a esta meta. Sí, pero claro, con dunas empezamos a llevar las motos a pulso, nos quedamos sin agua. Una etapa que la gente completaba en 2 horas, nosotros la completamos en 8, con riesgo de ser excluidos del rally en la última etapa. O sea, estábamos al borde de que nos excluían del rally por no llegar en la hora de corte, por estar ayudando a un compañero. Y ahí fue precioso porque dijimos, cuando has completado los 8.000 kilómetros del Dakar y estás a 200 de meta, yo decía, a mí que no me den la medalla, me da absolutamente igual. Claro, porque ya habías conseguido lo que querías. Yo tendría la tranquilidad de que he completado todos y cada uno de los kilómetros, pero además arrastrando a mi amigo, a Pepe. Y entonces pensaba, si hoy nos retiramos los 3 o llegamos los 3, o sea, solo hay 2 opciones. O nos retiramos los 3 porque no hemos llegado a la hora de corte, o acabamos los 3, pero no lo vamos a dejar solo, ¿no? Claro, es que aquí está lo de siempre, ¿no? El yo o el nosotros. Sí. Y de hecho, finalizamos, o sea, de hecho, la hicimos en 8 horas por el desierto. Fue físicamente, pues, bueno, de largo lo más extremo que he hecho en mi vida. Devastador, seguro, ¿no? Y además de llorar, o sea, de decir, de no ver la luz, de ver que no lo sacas, ¿no? ¿Y ahí estaba Alex? Sí. Sí, porque además esa etapa, yo la finalicé el 101. No te creo. Que además son cosas que son señales de números y tal. No sabía esto, que tú no le das importancia, pero me escribieron igual 40 personas diciendo, has terminado la etapa. Claro, desde Barcelona, por la aplicación te siguen. Increíble. Te sigue cantidad de gente. Dice, ¿cómo puede ser que el último día en el que está todo hecho, es como un paseo la última etapa, os pase esto, demostréis el valor de All One del compañerismo, le llevéis hasta el final de la etapa en 8 horas y tú termines el 101? Y dices... Bueno. Volvemos a lo mismo, el storytelling, el poder de la verdad, el poder de tener el propósito de hacer algo porque al final es más grande que lo propiamente, ¿no? Porque al final el Dakar es impresionante lo que habéis hecho, pero tiene un mensaje más allá, ¿no? Bueno, o sea, Pepe reivindicaba al final de esa etapa, ¿no? El mensaje de que uno solo llega rápido, uno en equipo llega lejos, y lo que he dicho desde el principio, ¿no? Que esto es fuerte cuando lo enseñas desde el ejemplo, ¿sabes? Claro.
Claro. Y nada, fue espectacular. Y además la comunidad en Dakar, bueno, pues este año que evidentemente no hemos ido porque para mí, o sea, el propósito del One es conseguir hacer lo que hicimos, ¿no? No será volver cada año al Dakar, ¿no? Y bueno, pues este año nos hemos escrito con cantidad de pilotos, ¿no? Que nos echaban de menos. Lo has seguido. Y claro, lo he Entiendo, seguido ¿no? muchísimo. Claro. De hecho, uno de los 6 ha repetido, sí que ha vuelto. Otros 2 han ido a verle. Y ¿Quién bueno, repitió? Josep Pedro, que es un pilotazo, es quien más nos ha enseñado. Que es quien sí tenía... Es el que él tenía vínculo con competición Bien. antes. De hecho, mira, fíjate, Josep era un tío que nunca conoció a Alex, que no era el grupo de amigos. O sea, All One no es algo que se vincule solo a quien era amigo de Alex. No, si no eres amigo de Alex no puedes venir, ¿no? O sea, Josep es un tío con el que hemos hecho mucho enduro juntos, es un tiarrón de cabo a rabo. Y cuando, claro, como el tío había competido, cuando empezamos con el proyecto de acá, el tío me viene y dice, Carlos, por favor, me hace ilusión. Yo quiero tremenda. estar. Claro que sí. Y es más, o sea, suerte que ha estado, porque es quien más nos ha enseñado la disciplina del deporte, claro. Nos ha ayudado muchísimo pues, a preparar detalles que si no pues controlaríamos menos, ¿no? Claro. Entonces al final, joder, All One, lo bonito no es que se rodea siempre de aquella gente que quiere contribuir y que aporta valor claro, ¿sabes? A que esos objetivos pues se cumplan, ¿no? Y a que esos valores, esos mensajes, pues coño, se ejemplifiquen como bueno, o sea, fíjate que en términos de comunicación, yo que además soy una persona que me gusta el mundo del motorsport en general, y desde la agencia, de hecho, tenemos proyectos de clientes de motorsport, o sea, sigo el Dakar. Y fíjate, ¿no? Que veías All One en términos de comunicación casi a la misma par que sí, equipos sí, de primera en el sentido de, en términos de recursos, sí. en términos de exposición mediática, ¿no? Sí. Y es muy, muy interesante de ver desde el punto de vista de alguien que se dedica a la comunicación cómo una historia así, como la vuestra, está pues llenando informativos, llenando páginas, redes. Yo creo que también, ¿sabes qué pasa? Que como es algo tan humano, al final, o sea, el mundo lo mueve las personas, ¿no? Y en el ámbito comunicativo, pues toda la gente que está detrás de los medios, sea de Marca, de Televisión Española, de TV3, son gente que la viven desde también lo personal esa historia, ¿no? Y se sienten también All One, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, es que podemos ser cualquiera. Tal cual, es que esta es la gracia. Tal cual. Porque al final, fíjate que All One tampoco tiene... O sea, pretende que llevas un mensaje donde lo puedes llamar como quieras. O sea, no eres de All One, no eres de All One. Es que All One tiene unos mensajes, a ti te sirven maravilloso, ¿no? Y entonces, como es tan genuino que al final, pues incluso los medios querían saber, ¿no? Y estaban mega pendientes. Y recuerdo que Marc Martín, por ejemplo, de Televisión Española en Teledeporte, yo le mandaba un vídeo, ¿y cómo te ha ido? Me preguntaba muchísimo, pues, y luego le hacía ilusión explicarlo, ¿sabes? Claro, porque compartías tu historia con él, o sea, ¿no? Yo siempre también digo una frase que es como, cuando en la vida la gente que te rodea quiere que las cosas te vayan bien, las cosas solo te pueden ir bien, ¿sabes? Y como con estos medios habíamos estado muy vinculados, con Enrique Naranjo también, con Judith Florenza, con gente que les quiero muchísimo, claro, ese vínculo hace que ellos te deseen lo mejor y que cuando se sienten orgullosos de lo que estás haciendo son los primeros que quieren ir a comunicarlo, ¿no? O sea, se convierten naturalmente en portavoces de, ¿sabes? No es porque su trabajo se lo requiera, es porque, ¿no? es porque ellos quieren explicar cómo está yendo, ¿sabes? Bueno, y yo creo que, de hecho, das tantos titulares que no sé con cuál quedarme, porque al final yo creo que lo interesante es que desprendes todo el rato pasión por cómo vives tu vida y creo que esto es básico. Sí. Y seguramente el concepto de All One, al inicio hablábamos, ¿no? No siempre podemos gustar a todos, no siempre podemos comunicar para todos, pero All One seguramente está cerquita de este concepto, ¿no? Bueno, hemos tenido también situaciones difíciles, de gente a veces también que el mensaje es tan poderoso que luego quieren que All One sea, ¿sabes? Lo que no puedes dar, ¿sabes? O lo que no quieres dar, sí, ¿no? Exacto. Y bueno, al final también uno debe ser consciente de las limitaciones, ¿no? O sea, hoy All One de alguna manera pues no deja de ser yo y un entorno de familia y amigos, que también yo All One quiero que sea algo siempre como muy genuino, es decir, no quiero que jamás sea un proyecto que esté obligado a hacer ciertas cosas, que lo que haga lo haga de forma como natural, ¿no? Y entonces hay veces que la gente quiere que All One de repente se convierta en una organización deportiva que monte una agenda de 10 cosas y pienso, no porque no soy esto. No quiero exigirle nada a All One, ¿sabes? All One irá dando y demostrando lo que naturalmente el camino le depare, ¿sabes? Y a veces sin tener una hoja de ruta clara, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el siguiente reto deportivo que vamos a hacer, que era otro que también estaba en la lista de Alex, es ir a correr la Cape Epic en Sudáfrica en bici de montaña dentro de 2 meses. Todo muy fácil. Sí,
Todo muy pero fíjate que fácil. incluso después de la dureza del Dakar, ahora ya es un proyecto que a lo mejor es más de amigos, no es tanto Sí. de comunicar el mensaje así en abierto, pero sí que yo tengo ganas de que el One llegue algún día a ser una fundación que pueda incluso dar soporte incluso a procesos de duelo, gente que haya perdido a personas, o incluso también tener una comunidad de ciertos eventos deportivos, pues, uno al año, donde montes una comunidad pues, para hacer una maratón o algo, ¿no? Pero ni lo sé todavía, ni quiero obligarme a escribir algo porque lo que tenga que ser será, ¿no? Y hay mucha gente que después, por ejemplo, del Dakar, que hemos tenido una cuenta de Instagram que tenía, no sé, Sí, 30 y pico mil sí, seguidores, sí. no, tienes que seguir publicando, porque claro, tienes que mantener la comunidad caliente. Y yo, no, es que no quiero comunicar, por mantener la gente. Si la cuenta de repente baja a 10.000 o desaparece, pues desaparecerá, porque, No quiero comunicar por comunicar. Muy, o sea, muy, muy buena frase. lo importante es más importante la esencia que Siempre. la calidad, ¿no? Que la cantidad. Entonces, si un día de repente llegas a comunicar a 300 tíos en un Ironman y el año que viene te apetece ir 3 a un Ironman, pues vas 3. O sea, lo importante es que cuando lo hagas desde lo que tú sientes que quieres hacer, ¿no? No desde lo que o sea, la inercia te lleve a, ¿sabes? Bueno, y seguramente cuando hablas de una verdad tan íntima como la que estamos hablando ahora y hemos hablado en otras ocasiones, hay muchas personas que viven situaciones similares, pero cierto es que no hay una cultura de poder hablar, comunicar cuando uno está tan mal, ¿no? Entonces, seguramente All One también lo que está poniendo encima de la mesa es que ni siempre se comunican cosas agradables Tal 100%, cual. ni siempre el mensaje es el más bonito del mundo, Sí, pero cuando es poderoso, es sí. certero, ¿no? Sí, sí. Claro, la comunicación muchas veces es engañosa en tanto que la gente, como lo bueno siempre es chulo decirlo, Claro. lo difícil es jodido, ¿no? Y la dificultad de decir lo difícil hace que mucha gente no tenga la capacidad de decirlo, ¿no? Pero es tan importante decirlo. De hecho, el mensaje más humilde que, que existe en el mundo mundial es poder compartir transparentemente a alguien una situación personal, porque no deja de ser una llamada de ayuda, ¿no? Y no hay nada más fuerte para alguien que recibe ese mensaje que el sentir que le están compartiendo eso porque le consideran capaz de ayudar al otro, ¿sabes? O sea, esa voluntad Claro, humana tan simple. claro. Y entonces yo he aprendido mucho en mi duelo, ¿no? En esos momentos de dificultad, que esa sinceridad de compartir súper transparentemente a los demás genera una reacción en los demás, no de rechazo, sino de voluntad de ayuda, ¿no? De apoyo. Y porque uno deja de compartir porque siente que va a recibir rechazo. Pero cuando te expones a compartirlo, Y no nos gusta, ¿sabes? claro. Aunque no guste, ¿sabes? Al otro le estás compartiendo su problema, ¿no? Y de repente quiere ayudarte. Es mega, mega, mega poderoso, ¿no? Y yo siento que he podido crecer en mi duelo de una forma mucho más madura, mucho más sensata, porque me he apoyado de muchísima gente, muchísima, ¿no? Y tengo igual, pues, mis 4 o 5 personas que están en mi pedestal que me han ayudado más, pero no he dejado de compartir, ¿no? Y no he dejado de recibir ayuda. Y eso es algo que bueno, que no hay que tener miedo, ¿no? A exponer también ese tipo de comunicación difícil, ¿no? Bueno, y valores, ¿no? Estás hablando Sí, todo el rato también, es otro de los sí, puntos fundamentales de la comunicación y sí, más desde yo siempre digo que estamos en un nuevo paradigma de comunicación, ¿no? sí, Porque al sí, final la comunicación es un ente versátil, maravilloso, de transformación social, sí, de sí, 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 transformación empresarial, sí, de sí, sí, transformación sí, en casi todos los términos que conocemos los humanos, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y al final tú hablas todo el rato y yo te escucho y solo veo valores en ti, ¿no? Bueno, yo al final, no sé, yo creo que mi vida me ha llevado a ser un tío o sea, muy transparente, ¿eh? O sea, comparto tal cual lo que siento y lo que soy, ¿no? Y bueno, eso me ha enseñado a que el feedback que recibo, ¿no? Me ayuda a hacerme fuerte desde esa base, ¿no? Claro. No desde una fachada que quiera construir no, incluso mucha gente, yo he hablado con gente que me decía, no, es que yo estoy empezando a hacer mi duelo de una pérdida de un hermano 8 años después, porque he tenido miedo a sentir ese Afrontarlo, rechazo, ¿no? no lo he compartido, ergo no he hecho ese ejercicio, ¿no? Y al final, bueno, tú lo has dicho antes, ¿no? Que para mí la palabra principal, que si me dijeran, darle un consejo a alguien, ¿no? ¿Sabes? En una palabra. La palabra es exponte. Exponte. O sea, que eso refleja también ese poder de la comunicación que tú dices, ¿no? Ábrete. ¿Sabes? O sea, comparte.
Pues Carlos, me quedo con esta palabra, con este concepto, me quedo con toda la conversación, de hecho, lo hemos hablado desde que nos conocemos, que podríamos estar no sé cuánto rato hablando horas. Y seguiremos. Exacto, seguiremos. Pero me quedo con esta última palabra que al final cuenta mucho de lo que va esto de la comunicación, ¿no? Y exponte, ábrete, seguramente es uno de los términos más poderosos que hoy existen en comunicación y que Carlos, a través de su increíble historia, nos ha trasladado. Me quedo con varios titulares. Hay otro maravilloso que es este concepto de soñar, este concepto de idear, crear, tan necesario en nuestras vidas, tan necesario en el mundo de la comunicación, y que nada es imposible, nada es imposible. Por tanto, agradecida, Carlos, de este momento. Gracias por haber Gracias a vosotros. inaugurado este espacio en el que continuaremos compartiendo con vosotros historias que nos inspiran, historias que nos cuentan cómo es el mundo de la comunicación, cómo creemos que debe de ser este mundo en el que estamos todos inmersos. Y nada, os invitamos a conocer el siguiente podcast en el espacio de Kili Talks. ¡Qué chulo, ¿no? ¡Grande, tío! ¡Wow! Me encanta. Porque estoy casada y tú casado, tío. ¿Cómo